Allí estaba yo, de pie y firme en la sala del tribunal, mientras el abogado de mi exmarido arremetía contra mí sin piedad. Es económicamente inestable. Tiene dificultades para proporcionar a sus hijos un hogar estable, por no hablar de comida o ropa adecuadas, declaró, con una voz llena de desdén. ¿Por qué debería concedérsele la custodia? Mis emociones eran un torbellino, pero por fuera mantenía la compostura. Sentía temblores en las palmas de las manos. No dejaría que me vieran derrumbarme. El juez parecía considerar los argumentos del abogado, asintiendo lenta y pensativamente. Era como si el aire de la sala se hubiera espesado y me costara respirar. Pensaba en mis hijos, Mía y Finn. ¿Qué les depararía el futuro si los dejaba al cuidado de un hombre cuyos motivos estaban menos motivados por el amor y más por el deseo de ejercer el control? Financieramente, estaba en desventaja. Sus recursos le permitían la mejor defensa legal que el dinero podía comprar, y yo no tenía casi nada. Sin embargo, allí estaba yo, luchando con uñas y dientes por mis hijos con lo poco que tenía. De repente, mientras estaba atrapada por un silencio inquietante y mis propios pensamientos acelerados, mi hijo de 8 años se puso en pie. «¡Mamá!», gritó, con claridad suficiente para todos los oídos de la habitación. «¿Puedo enseñarle al juez la carta que he descubierto en el escritorio de papá?». Todos los presentes se giraron hacia él. El rostro de mi marido se tensó y su abogado se quedó momentáneamente atónito. Incluso el juez hizo una pausa, sorprendido por la interrupción. Yo no tenía conocimiento de ninguna carta. El corazón me latía desbocado en el pecho, pero asentí a mi hijo. Cuando Finn se acercó al juez con la misteriosa carta en la mano, el ambiente cambió radicalmente. La vida no siempre había sido esta batalla en los juzgados, ahogada por el miedo a hablar. Hubo un tiempo en que la confianza era mi segunda naturaleza. Era vibrante, amaba mi carrera, estaba rodeada de amigos y rebosaba de sueños. Pero después de casarme con Eric, los cambios fueron graduales hasta que de repente me abrumaron. En nuestros primeros días era todo encanto y generosidad, con promesas que me dejaban boquiabierta. Me convenció de que no debía trabajar, de que mi lugar estaba en casa con nuestros hijos mientras él se ocupaba de nuestras finanzas. «Ya has hecho bastante», me aseguró una vez. «Te mereces descansar». No me di cuenta del coste de mi aquiescencia, mi independencia, mi voz, incluso mi red de seguridad. Me desvanecí en el telón de fondo de mi propia vida. Tras el nacimiento de Finn, Eric se volvió más frío, más crítico. Cada gasto en el que incurría se sometía a su escrutinio. Una simple compra en el supermercado invitaba a horas de frío silencio si no se hacía bajo su escrutinio. Las sugerencias de un trabajo a tiempo parcial se topaban con la negativa de que no necesitábamos mis ingresos, solo mi presencia en casa. Cuando se marchó, me había quedado sin ahorros, sin abogado y sin apenas apoyo. Enseguida consiguió un abogado y canceló nuestras cuentas conjuntas, dejándome desamparada. Solo descubrí la solidaridad en las largas colas de la Oficina Pública de Asistencia Jurídica, aferrada a una carpeta llena de pruebas de nuestra vida improvisada. Recibos, fotos de Mía y Finn, compartiendo las comidas en platos improvisados, porque el fregadero estaba lleno de platos sin lavar. Vivíamos modestamente en un apartamento estrecho, mis noches las pasaba trabajando en empleos mal pagados para mantenernos a flote a duras penas. No teníamos lujos. Lo único que mantenía era un plan telefónico básico, rezando para que no se cortara en caso de emergencia. La colada se lavaba a mano en la bañera y el agua caliente se preparaba con las ollas de la cocina. Finn y Mía se adaptaban sin rechistar, cantando y jugando, y su resistencia era mi único consuelo. Cuando Eric solicitó la custodia completa, pintándome como una madre inadecuada en sus documentos pulcramente calculados y en las imágenes impolutas de su casa, sentí el peso de sus proezas legales dirigidas directamente contra nosotros. Pero yo había reunido mi propio pequeño arsenal: expedientes escolares, nuestro impecable historial de alquileres, incluso hasta el atuendo que llevaba al juzgado, una mezcla de prendas prestadas y determinación. Mientras subíamos las escaleras del juzgado aquella mañana, con la mano de Finn entre las mías, su vocecita rompió el silencio. ¿Va a ir todo bien, mamá?
Esbocé una sonrisa, aunque forzada. Sí, mi amor, todo va a ir bien. Sin embargo, hoy la claridad no era mi aliada. En medio de la incertidumbre, una verdad me animaba. Quería a mis hijos. La experiencia me había enseñado el crudo aguijón de la privación y el arte de priorizar sus necesidades por encima de todo. Conocía los sollozos silenciosos amortiguados por la puerta del cuarto de baño después de la hora de acostarse, asegurándome de que su mundo permaneciera imperturbable. Me esforcé incansablemente por afianzar su sensación de seguridad en medio de nuestra turbulenta realidad. Sentada en la sala, mantuve una postura rígida, pegando los ojos al frente. Derek eludió mi mirada. La voz de su abogada taladró el aire, enumerando mis carencias. Falta de recursos económicos, alojamiento inestable y medios de transporte incoherentes. Señaló que los zapatos de mi hijo estaban hechos jirones, que mi hija no desayunaba a menudo en el colegio. No se trataba de negligencia, sino de pobreza. ¿Pobreza? Una circunstancia no delictiva, pero peligrosamente cercana, insinuó. Se me hizo un nudo en la garganta por las protestas reprimidas. Ansiaba replicar. ¿Dónde estabas cuando sacrificaba mis cenas por los cereales de la mañana? ¿Cuando empeñé mi anillo de boda para poder comprarme abrigos de invierno? Sin embargo, me contuve, consciente de que las expresiones de ira en un tribunal podían malinterpretarse como inestabilidad. El lento asentimiento del juez parecía afirmar cada acusación, hundiendo aún más mi corazón. Cuando la desesperación se apoderó de mí, un suave tirón de la manga me reanimó. Era Luca, mi valiente hijo pequeño, con los ojos grandes y preocupados, que preguntaba en voz baja: «Mamá, ¿puedo hablar con el juez?». El frío en la sala se intensificó cuando la abogada de Derek, Carlane, comenzó su discurso. Su paso seguro y su tono firme parecían el eco de 100 victorias pasadas. Empezó a pintar un retrato despiadado e implacable de mi vida, que recorrió la sala con la intención de avergonzar y menospreciar. Sus duras palabras describían una vida despojada de estabilidad, sin trabajo fijo, con ayudas económicas esporádicas, viviendo en viviendas provisionales, un entorno difícilmente adecuado para los niños, según ella. No miré a Derek. Era fácil visualizar su rostro, impasible y distante, observando cómo se desarrollaban los acontecimientos como si no tuviera ninguna responsabilidad. Sin embargo, él era el artífice de mi ruina económica, pues había vaciado nuestra cuenta común justo antes de abandonarnos y solo contribuía a los gastos cuando le convenía a su imagen. Sin embargo, ninguno de mis esfuerzos o luchas parecía tener peso en aquella sala. Las pruebas presentadas ante el juez eran documentos y fotografías desde la perspectiva de Derek, que mostraban su casa inmaculada, una cocina bien surtida y planes de educación privada. Carlane ordenó metódicamente sus archivos, mostrando mis extractos bancarios con desdén, como si aireara trapos sucios. «Señoría», afirmó, «mi cliente ofrece un entorno coherente y seguro. Los niños tienen su propia habitación, comidas regulares, una niñera». Mientras tanto, pintó un panorama sombrío de mi vida, ignorando la determinación que me llevó a aceptar cualquier trabajo disponible. A menudo pagado por debajo de la mesa, mientras hacía malabarismos por mi cuenta para cuidar a los niños. Omitió el hecho de que resolví rápidamente el problema del alquiler que ella destacaba, o que había liquidado casi todo lo que tenía de valor para garantizar que tuviéramos comida. El juez no respondió inmediatamente. Su mirada se detuvo en los documentos como si corroboraran una suposición ya formada: que mis esfuerzos, aunque sinceros, no eran suficientes. Quería desesperadamente defenderme, explicar todo el contexto, pero me advirtieron que no pareciera demasiado defensiva, demasiado emocional, demasiado cualquier cosa. Así que me quedé sentada en silencio, sumida en una mezcla de vergüenza y furia silenciosa, con los dedos arañando el borde de la silla. A mi lado, Arya garabateaba en silencio con un lápiz de color, mientras Luca miraba a Derek con los ojos entrecerrados en señal de acusación silenciosa. Entonces llegó el comentario de Carlane, agudo y devastador. ¿Por qué debería quedarse con los niños si ni siquiera puede permitirse cuidarlos? Las palabras reverberaron en mi interior, un eco cruel en los huecos de mi resolución. ¿Por qué debería?
Las lágrimas no derramadas me nublaron la vista. Mi vida, austera sobre el papel, carecía del brillo de la prosperidad. Ni ropa nueva, ni almuerzos gourmet, ni caprichos extraescolares. Sin embargo, todas las noches estaba allí, aliviando miedos, disipando sombras, cuidando de ellos de forma constante e inquebrantable. Y me quedaba despierta hasta altas horas de la noche, remendando sus ropas rotas, con parches porque comprar otras nuevas era un lujo que no podía permitirme. Nada de eso le importaba al tribunal. A sus ojos, yo era solo otro número, un número que yo no podía proporcionar. La mirada del juez se clavó en mí, con el rostro marcado por el escepticismo. Cuando separó los labios para hablar, un suave tirón de mi manga le interrumpió. Mi hijo Luca, con una voz que apenas superaba el susurro, preguntó: «Mamá, ¿puedo enseñarle al juez la carta que encontré en la caja fuerte de papá?» Confundida, respondí: «¿Qué carta?» Mis ojos se abrieron de par en par cuando sacó del bolsillo un papel arrugado. Me invadió una ola de frío. El ambiente de la sala cambió cuando Derek se enderezó y los ojos de Carla se clavaron en el papel que Luca tenía en la mano. «Luca, ¿qué es eso?», murmuré. No me respondió, sino que se volvió hacia el juez y le preguntó: «¿Puedo darle esto, señor?». El juez, visiblemente sorprendido, asintió y le indicó que pasara. Luca recorrió el pasillo, pasando entre expresiones atónitas, y presentó la carta al juez con ambas manos. Un silencio inquietante envolvió la sala. Derek empezó a sudar. Carla se inclinó hacia él, susurrando con urgencia, perdiendo su anterior compostura. El juez desdobló la carta con cuidado, y a medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión pasó de desconcertada a iluminada y luego a severa. Fijó los ojos en Derek. «Señor Maro», empezó, «¿le importaría explicar este documento?». Al oír esas palabras, el aire de la sala pareció espesarse. Los ojos de Derek se abrieron de golpe. Tartamudeó para formar palabras, pero no le salió ninguna. Los susurros de Carla se volvieron frenéticos. Estaba claro que el contenido de la carta era crucial. Me incliné hacia él, con los latidos de mi corazón en aumento, tratando de captar cualquier indicio de la conducta del juez. Sosteniendo la carta con cuidado, leyó en voz alta: «A Derek Maro, de El Becker, CPA, asunto: maniobras financieras estratégicas para la preparación del divorcio». Pausa. Echa un vistazo a la sala y vuelve a mirar a Derek. Esta carta detalla un plan elaborado 3 meses antes de la presentación de su demanda de divorcio. Habla de la creación de cuentas en el extranjero y empresas fantasma, y de la manipulación de los ingresos declarados para influir en los resultados de las batallas por la custodia y la manutención. En particular dice: «Asegúrate la custodia principal a toda costa, pero como mínimo, sé económicamente competente y moralmente recto para limitar sus recursos legales». Dejó de leer. El silencio que siguió fue casi físico, opresivo y cargado de juicios. Todas las miradas se fijaron en Derek. Incluso Carla, que siempre había parecido invencible, parecía conmocionada. Se volvió lentamente hacia él, con un susurro casi audible: «¿Es verdad?». Me quedé clavada en el sitio, atrapada entre la sorpresa y una ira creciente. Aunque siempre había sospechado que Derek era un manipulador de las finanzas, que me lo confirmaran de una forma tan pública y oficial me dejó estupefacta. El juez dejó la carta en su sitio y se dirigió a Derek con severidad. «Ha engañado deliberadamente al tribunal. Ha intentado influir en el resultado de este juicio mediante subterfugios financieros. Este documento es un intento calculado de utilizar su riqueza y engaño para alejar a estos niños de su madre». Derek se levantó bruscamente. «Esa carta es obsoleta. Nunca se actuó en consecuencia. Es irrelevante». «Siéntese, señor Maro», ordenó el juez, silenciándolo con su tono decisivo. Mi hija Aria levantó momentáneamente la vista de su cuaderno y me tendió la mano. La rodeé con el brazo y no aparté los ojos del juez. Entonces se volvió hacia mí. «Señorita Miro, ¿conocía esta carta antes de hoy?». «No, señoría», logré decir, con la voz entrecortada. «¿Y su hijo la descubrió?». Asentí con la cabeza. «Sí, no ha hablado de ello hasta hoy».
Luca me miró entonces, con ojos esperanzados. Pensé que podría ayudarnos. Lo encontré mientras buscaba mi tableta en casa de papá. No quería crear problemas, simplemente no quería que perdiéramos. El juez lo miró en silencio durante un momento prolongado. Luego su expresión se suavizó ligeramente. «Hiciste lo correcto, joven», afirmó. Luego se dirigió a Carla. «Revisaré a fondo este documento y haré una pausa en este procedimiento para investigar a fondo las finanzas del señor Maro. Mientras tanto, la custodia principal. La señora Maro conserva la custodia y el tiempo de crianza del demandado se interrumpe temporalmente a la espera de una nueva resolución». Estas solemnes palabras llegaron a mí como hojas que caen lentamente al suelo. Mis oídos las captaron, pero su gravedad tardó unos instantes en atravesar la conmoción. Mis piernas flaquearon bajo el peso de su importancia y me desplomé en el asiento más cercano, acercando a mis hijos. Carla Dean permaneció estoica, con los labios firmes y los brazos cruzados y tensos. El silencio era su único recurso. Cualquier discusión sería inútil. Derek permanecía inmóvil, una escultural figura de resignación. Tras la marcha del juez, el alguacil levantó oficialmente la sesión. Sacada de mi trance solo por la necesidad de consuelo, rodeé a mis hijos con los brazos, aferrándome a su presencia. ¿He causado problemas? La vocecita de Luca rompió el silencio. No, mi amor, le tranquilicé suavemente. Fuiste valiente. Su asentimiento silencioso me demostró una madurez superior a la de su edad. Entonces caí en la cuenta de la inmensa carga que soportan los niños y de la resistencia necesaria para expresar verdades dolorosas. La batalla en la sala del tribunal estaba lejos de terminar, pero ese momento se sintió teñido de una esencia diferente, como si la balanza de la justicia se inclinara, aunque fuera ligeramente, hacia la equidad. Al salir de la sala, cada paso me parecía surrealista, animado por una pizca de esperanza, mientras el eco de las declaraciones del juez reverberaba en mi interior. Había detenido el proceso, había anulado la patria potestad de Derek y, lo más importante, había escuchado. Fuera, el aire fresco nos mordía la cara. Luca se detuvo para arreglar el abrigo de Aria, mostrando un cuidado que contradecía sus años. Abrumada por un profundo sentimiento de gratitud, le observé, con las palabras de agradecimiento disueltas en mi lengua por su valentía, que eclipsó a la de los adultos aquel día. Días después, comenzó una rigurosa investigación sobre las finanzas de Derek. La señora Trent, la investigadora designada, fue meticulosa y nunca me subestimó. Analizó minuciosamente los detalles, examinó las declaraciones financieras anteriores y buscó la transparencia total, algo que Derek parecía temer. A medida que se desarrollaba la investigación, empezó a desentrañarse una enmarañada red de engaños. Cuentas ocultas, transferencias turbias y flujos de efectivo oscuros dibujaban un panorama de evasión calculada. Con cada revelación, mi fe en mis percepciones, oscurecida por años de duda y manipulación, empezó a repararse. En el momento de la audiencia final, armada con una nueva determinación y un atuendo modesto, pero significativo, sentí que recuperaba una apariencia de poder. La presencia de Derek se había atenuado. Su bravuconería habitual había sido sustituida por la sombría realidad que su abogado tenía que afrontar. La sala del tribunal, que antes era un lugar de angustiosa incertidumbre, ahora tenía una atmósfera diferente. El juez no perdió tiempo en exponer sus conclusiones. Este tribunal encuentra pruebas significativas de engaño financiero deliberado, destinado a sesgar este procedimiento. Tales acciones no sirven al interés superior de los niños implicados, decretó el juez, desviando su mirada hacia mí con un gesto de reconocimiento. A la luz de estas conclusiones, este tribunal concede a la Soclara Maro la custodia completa de Luca y Aria. El señor Maro también será responsable de la pensión alimenticia atrasada y solo tendrá visitas supervisadas hasta una nueva evaluación. El momento fue profundo, pero contuve la respiración, esperando a medias un vuelco de la fortuna. Pero se firmó la orden, sonó el martillo y el júbilo silencioso llenó el espacio que nos rodeaba. El abrazo alegre de Aria y el apretón firme y tranquilizador de Luca me dijeron todo lo que necesitaba saber. Aquella noche
Nuestra sencilla celebración a base de tortitas y música no era solo alegría, era la declaración de un nuevo comienzo, sólido y esperanzador. En nuestra pequeña y acogedora cocina, las risas resonaban por toda la habitación, rebotando en las paredes y llenando el espacio de alegría. Me encontré sentada en el suelo, con cada uno de mis hijos acurrucado en mi regazo. Aria tarareaba una melodía y Luca estaba ocupado garabateando en un bloc de dibujo. Al asomarme, me fijé en su dibujo. Una sencilla representación de una casa con 3 figuras de palitos debajo. Y encima, garabateadas las palabras: «El hogar está donde está mamá». La carta que descubrió era algo más que una prueba. Servía como un faro de esperanza, un pasaje de un mundo envuelto en el terror a otro que respiraba tranquilidad. Luca podría haberla ocultado, desechado o pasado por alto. Sin embargo, eligió defender la verdad. Con solo 7 años, mi hijo distinguía el bien del mal. En medio de un mar de adultos en la sala del tribunal, fue él quien se alzó con valentía. Ha pasado medio año desde nuestro día en el tribunal, y mis pensamientos vuelven a menudo a ese momento. Rememoro no solo el momento de la decisión favorable del juez o la expresión de asombro de Derek, sino también la fortaleza silenciosa que nos llevó hasta el final. Esa fortaleza no provenía de la fuerza o la riqueza, sino del amor puro e inquebrantable, el que persiste incluso cuando todo lo demás ha flaqueado. Tras el veredicto, nuestra vida no se perfeccionó milagrosamente. Yo seguía trabajando jornadas extenuantes. Cada compra estaba meticulosamente calculada hasta el último céntimo. Las compras de gangas y la recogida de cupones seguían formando parte de nuestra rutina. Y los lujos que a otras familias les parecían corrientes, a menudo estaban fuera de nuestro alcance. Sin embargo, el miedo persistente se había disipado. Ya no existía una amenaza inminente dispuesta a arrebatárnoslo todo. Derek trató de recuperar cierta apariencia de control, intentando rebajar la pensión alimenticia y desafiando las restricciones impuestas a las visitas, pero las pruebas contundentes y el firme apoyo judicial hicieron inútiles sus esfuerzos. Asistió a unas pocas visitas programadas antes de cesar por completo en sus intentos. Ahorré a los niños las complejidades, compartiendo solo lo que necesitaban entender: que su padre no estaba preparado para ofrecer coherencia, y que ellos merecían personas que sí lo hicieran. De vez en cuando, Luca sacaba a colación la carta. Una noche tranquila, acurrucados en el sofá, expresó su preocupación. ¿Me he metido en un lío por cogerla? Le tranquilicé con un firme movimiento de cabeza y una mirada penetrante a sus ojos. No, cariño, fuiste valiente. Defendiste la verdad cuando era más crucial. Pareció comprender la gravedad de sus actos y apoyó la cabeza en mi hombro. Aquella interacción fue un duro recordatorio de las cargas invisibles que soportan los niños. Había protegido ese documento durante semanas, esperando el momento oportuno para hablar, eligiendo la rectitud sin ningún aviso. Empecé a asistir a sesiones de terapia. Al principio, expresar mis problemas me resultaba extraño, y reconocer en voz alta la gravedad de lo que sufríamos era desalentador. Sin embargo, la curación exige franqueza. Cuanto más hablaba, más comprendía hasta qué punto había interiorizado la vergüenza, la culpa y la creencia errónea de que la pobreza era sinónimo de fracaso personal. Mi consejera iluminó una verdad que había pasado por alto. No era débil por enfrentarme a las dificultades. Era resistente por soportarlas, por mantener un hogar, por representarme a mí misma ante los tribunales sin ayuda legal, por dar prioridad a las necesidades de mis hijos de forma sistemática. Un gran avance llegó un fin de semana, cuando conseguí un trabajo a tiempo parcial en una oficina que, a pesar de su falta de atractivo, ofrecía estabilidad y beneficios. Invertí en un ordenador portátil para tomar clases en línea por las tardes, con el objetivo de obtener un certificado en contabilidad, una habilidad que siempre había poseído pero que nunca había imaginado como una carrera viable. Los niños también empezaron a prosperar. Aria encontró un nuevo confidente en preescolar y se volvió más expresiva y segura de sí misma, como señaló su profesora. Luca se sumergió en el club de arte de la escuela y exhibió con orgullo una de sus obras,
Un robusto árbol con raíces en expansión, en el pasillo, con una sola palabra: creciendo. Y así, crecemos. Puede que el progreso no sea siempre rápido o sin esfuerzo, pero es constante. Cada semana nos alejamos más del miedo y nos acercamos más a la serenidad. A veces la gente se pregunta cómo mantuve la compostura durante el juicio, cómo conseguí no derrumbarme. Y la verdad, estuve a punto de hacerlo. Pero como madre, cuando el futuro de tus hijos está en juego, descubres la fuerza para continuar, no porque sea la opción más fácil, sino porque rendirse simplemente no es una opción. Esta historia empezó en un juzgado donde me acusaban de ser inadecuada debido a mi situación económica, pero se convirtió en un viaje de superación, esperanza e implacable amor maternal. Ser un padre ejemplar. La revelación vino de la fuente más inesperada. Un niño pequeño, tranquilo, pero firme, que encarnaba la esencia del amor y la valentía. Nuestra victoria no provino de la riqueza, la influencia o las fachadas impecables. Triunfamos gracias a la sinceridad, a una amabilidad inagotable y a un espíritu inquebrantable, incluso en medio de retos aparentemente insuperables. Una lección vital que he aprendido es que la justicia no siempre es rápida, pero es alcanzable. A menudo hace su entrada sutilmente, como una nota discreta agarrada con suavidad por un niño, presentada con puro coraje y sinceridad de corazón. Aquel día marcó una profunda transformación. No solo alteró los procedimientos legales en un tribunal, sino que resonó profundamente en mi interior, reavivando mi espíritu. Fue entonces cuando pasé de simplemente soportar la vida a vivirla de verdad. Si esta narración te resulta familiar, si se hace eco de la audacia silenciosa necesaria para perseverar en la adversidad, tómate un momento para ver este vídeo. Difunde el mensaje compartiéndolo con alguien que pueda encontrar consuelo sabiendo que no está aislado. Agradezco sus comentarios. Padres, luchadores, creyentes en la verdad y la justicia. Valoro sus opiniones e interacciones. Leo cada respuesta con diligencia. Para conocer más historias sinceras sobre la resistencia, la compasión y las batallas que libramos por lo que es verdaderamente importante, considere la posibilidad de suscribirse al canal. Aquí cultivamos una comunidad que reconoce a las personas más allá de sus batallas. Gracias por unirse a nosotros y compartir nuestra visión.